En una era olvidada, cuando el mundo era joven y las fuerzas primordiales disputaban cada palmo de tierra y mar, Irlanda no era la isla Esmeralda de leyendas posteriores, sino un campo de batalla donde razas antiguas luchaban por la supremacía absoluta. Entre las sombras de aquellos tiempos ancestrales, cuando los dioses mismos caminaban sobre la tierra y el destino de los mortales pendía de hilos invisibles tejidos por manos divinas, surgió una estirpe que encarnaría el caos y la destrucción: los fomorianos. Estos seres primigenios, nacidos de las profundidades oscuras del océano y de las cavernas más tenebrosas de la tierra, representaban todo lo salvaje, lo indomable y lo terrible que habitaba en los confines del mundo conocido. Su piel era rugosa como la corteza de árboles milenarios, sus rostros deformados por la crueldad de incontables batallas, y sus corazones albergaban una sed insaciable de poder y dominio sobre todas las criaturas que osaran desafiar su autoridad. Entre los señores fomorianos, ninguno era tan temido ni tan poderoso como el rey, que habría de surgir de su linaje más oscuro. En las costas septentrionales de Irlanda, donde las olas golpeaban con furia implacable contra los acantilados de roca negra y el viento aullaba como las almas de los condenados, nació un niño cuyo destino estaba marcado por las estrellas mismas. Su padre era un señor fomoriano de considerable poder, un guerrero cuyo nombre inspiraba terror en los corazones de sus enemigos y cuya ambición no conocía límites ni fronteras. Su madre, cuyo nombre se ha perdido en las brumas del tiempo, era una hechicera de habilidades formidables, versada en las artes más oscuras y prohibidas de la magia ancestral. El niño que nació de esta unión no era un infante ordinario. Desde el momento en que sus ojos se abrieron por primera vez, quienes lo contemplaron supieron que estaba destinado a cosas extraordinarias, terribles y magníficas a partes iguales. Le llamaron Valor, un nombre que resonaría a través de los siglos como sinónimo de destrucción y poder absoluto. Durante sus primeros años, el joven Valor creció rodeado de las tradiciones guerreras de su pueblo, aprendiendo el arte de la batalla y la estrategia militar con una facilidad que asombraba incluso a los veteranos más curtidos. Su fuerza física era prodigiosa, capaz de blandir armas que requerirían la fuerza de 3 hombres adultos, y su mente estratégica demostraba una astucia que superaba con creces su juventud. Pero el destino tenía reservado para él algo mucho más singular, algo que lo transformaría de un simple príncipe guerrero en una leyenda viviente de terror y poder incomparable. La transformación que aguardaba a Valor no vendría de las lecciones de guerra ni de las conquistas en el campo de batalla, sino de un accidente fatídico que alteraría para siempre el curso de su existencia y el destino de toda Irlanda. Un día aciago, cuando Valor aún era un joven impulsivo y curioso, su padre convocó a los druidas más poderosos de los fomorianos para que prepararan un brebaje mágico de poder inconmensurable. Estos hechiceros oscuros, maestros de conjuros prohibidos y guardianes de secretos que la naturaleza misma había intentado ocultar, se reunieron en una cámara secreta dentro de la fortaleza del padre de Valor. Durante días enteros, los druidas trabajaron sin descanso, mezclando hierbas venenosas recogidas bajo la luz de lunas malditas, huesos pulverizados de criaturas extintas hace eones y esencias extraídas de las profundidades más oscuras del océano, donde ninguna luz había penetrado jamás. El caldero donde hervía esta mezcla abominable emanaba vapores densos y tóxicos, de un color verdoso enfermizo que reptaba por el suelo de piedra, como serpientes vivas buscando víctimas desprevenidas. Los druidas habían advertido a todos que nadie debía acercarse a la cámara mientras el ritual estaba en curso, pues los vapores que emanaban del brebaje poseían un poder corrosivo capaz de destruir no solo el cuerpo, sino también el alma misma de quien los inhalara. Pero Valor, llevado por la curiosidad insaciable de la juventud y la arrogancia propia de un príncipe que nunca había conocido límites verdaderos, ignoró todas las advertencias. Impulsado por el deseo de presenciar los secretos que su padre y los druidas guardaban con tanto celo, el joven se acercó sigilosamente a la cámara donde se desarrollaba el ritual oscuro. Trepó con agilidad felina hasta una ventana elevada
que daba al interior de la habitación, desde donde podría observar sin ser detectado los misterios que allí se tejían. Lo que Valor vio desde su posición privilegiada lo dejó fascinado y horrorizado a partes iguales. Los druidas, con sus túnicas negras ondeando como alas de cuervos gigantescos, danzaban alrededor del caldero hirviente mientras entonaban cánticos en lenguas tan antiguas que las piedras mismas parecían estremecerse al escucharlas. Las llamas bajo el caldero no eran de color naranja como el fuego ordinario, sino de un azul fantasmal, que no proporcionaba calor, sino frío. Un frío que penetraba hasta los huesos y helaba el alma. Los vapores que se elevaban del brebaje formaban figuras espectrales en el aire, rostros deformados que gritaban en agonía silenciosa antes de disolverse en la nada. Entonces, ocurrió el desastre que sellaría el destino de Valor para siempre. En su afán por ver mejor los detalles del ritual, el joven príncipe se inclinó demasiado sobre el alféizar de la ventana, perdiendo momentáneamente el equilibrio. Al intentar recuperarse, su mano golpeó contra el marco de madera podrida, provocando que una sección completa de la ventana se desprendiera con un estruendo que resonó por toda la cámara como el trueno de una tormenta apocalíptica. Los druidas interrumpieron abruptamente su cántico, girando sus rostros encapuchados hacia la fuente del ruido con una sincronización inquietante, pero ya era demasiado tarde para detener lo que estaba por suceder. Una ráfaga de viento se coló por la abertura que había creado la caída de Valor, agitando las llamas azules y provocando que una nube densa y concentrada de los vapores tóxicos se elevara directamente hacia el rostro del joven príncipe. Valor no tuvo tiempo de apartarse ni de cerrar los ojos antes de que la niebla venenosa lo envolviera completamente, penetrando por cada poro de su piel expuesta y, de manera más catastrófica, por sus ojos muy abiertos por la sorpresa y el terror. El dolor que siguió fue indescriptible, una agonía tan absoluta y arrolladora que superaba cualquier tormento que un ser mortal o inmortal pudiera concebir. Valor cayó desde la ventana, aterrizando con un golpe sordo sobre el suelo de piedra de la cámara ritual, mientras sus manos se llevaban instintivamente al rostro en un intento desesperado por arrancarse los ojos que ardían como si 1000 soles hubieran sido encendidos dentro de sus cuencas. Los druidas, paralizados por el horror de lo que habían presenciado, observaron impotentes cómo el joven príncipe se retorcía en el suelo, sus gritos de agonía resonando por los pasillos de la fortaleza y helando la sangre de todos los que los escuchaban. Durante 3 días con sus noches, Valor permaneció en un estado entre la vida y la muerte, sumido en fiebres delirantes, donde las pesadillas y la realidad se entremezclaban en una danza macabra, imposible de distinguir. Los sanadores más hábiles de los fomorianos acudieron a su lecho, pero ninguno poseía el conocimiento, ni el poder necesario para contrarrestar los efectos de los vapores mágicos que habían penetrado en su ser. Cuando finalmente la fiebre cedió y Valor recuperó la conciencia, descubrió que había sido transformado de manera irreversible. Su cuerpo había crecido de forma sobrenatural durante aquellos 3 días de tormento, alcanzando proporciones titánicas que lo convertían en un verdadero gigante entre los ya formidables fomorianos. Pero fue el cambio en su ojo izquierdo lo que verdaderamente lo había convertido en algo más allá de lo mortal o lo divino, algo único y terrible en toda la creación. El ojo derecho había sido consumido completamente por los vapores, dejando solo una cuenca vacía y cicatrizada, pero el izquierdo había absorbido todo el poder venenoso y destructivo del brebaje mágico, transformándose en un instrumento de aniquilación absoluta. Cuando Valor abrió ese ojo por primera vez tras su recuperación, el primer objeto sobre el que posó su mirada, un roble centenario que crecía en el patio de la fortaleza, se marchitó instantáneamente, sus hojas ennegreciéndose y cayendo como lluvia de cenizas mientras el tronco masivo se agrietaba y colapsaba en polvo. Así nació el ojo maligno, y con él, el terror que convertiría a Valor en el más temido de todos los reyes fomorianos, un monarca cuya mera mirada traía la muerte, y cuyo destino estaba inexorablemente ligado a una profecía que aún no había sido pronunciada, pero que ya resonaba en los hilos del destino que los fates tejían en silencio. Los años que siguieron a la transformación de Valor
fueron testigos del ascenso de un poder tan absoluto y aterrador que incluso los más valientes guerreros fomorianos temblaban al mencionar su nombre. El joven príncipe que había sido consumido por los vapores mágicos había emergido como algo mucho más formidable, una criatura de pesadilla cuya sola presencia alteraba el curso natural de la vida y la muerte. Su estatura había alcanzado proporciones verdaderamente titánicas, elevándose sobre sus semejantes como una montaña viviente de músculo y hueso, con una complexión que hacía parecer endebles incluso a los guerreros más fornidos de su raza. Pero era su ojo, ese orbe maldito que palpitaba con un poder antinatural, lo que verdaderamente lo distinguía y lo convertía en una fuerza más allá de la comprensión mortal. El ojo maligno, como sería conocido en las crónicas posteriores, no era simplemente un órgano de visión transformado por la magia oscura, sino un portal hacia la destrucción misma, un abismo de energía aniquiladora que amenazaba con consumir todo lo que osara encontrarse bajo su mirada implacable. La naturaleza exacta del poder, que residía en el ojo de Valor, desafiaba toda lógica y toda ley natural conocida por druidas y sabios. Cuando el párpado se levantaba y el ojo quedaba expuesto, una energía letal emanaba de él, como rayos invisibles de pura destrucción, capaces de atravesar armaduras, de marchitar la carne de los huesos y de reducir a cenizas incluso las piedras más antiguas y resistentes. Los primeros en experimentar este poder fueron los propios sirvientes y guerreros de la corte de su padre, víctimas involuntarias de los momentos en que el joven Valor perdía el control sobre su maldición recién adquirida. Un guardia que tuvo la desgracia de estar de pie frente a él, cuando el ojo se abrió por accidente, se convirtió en una estatua de ceniza antes de que pudiera siquiera gritar, su forma desintegrándose en el viento, como polvo de huesos milenarios. Un jardín entero, donde Valor caminaba distraído, se transformó en un páramo desolado, cuando su ojo barrió accidentalmente el paisaje, las flores marchitándose instantáneamente y la tierra misma volviéndose estéril y negra como carbón quemado. Estos incidentes sembraron el terror no solo entre los enemigos de los fomorianos, sino también entre los propios súbditos de Valor, quienes aprendieron rápidamente a apartarse de su camino y a evitar su presencia siempre que fuera posible. La magnitud del poder destructivo del ojo era tal que Valor pronto se dio cuenta de que no podía simplemente mantenerlo abierto sin consecuencias catastróficas. El peso de la energía que fluía constantemente a través de él era agotador, como si estuviera canalizando la furia de 1000 tormentas a través de un solo punto de su ser. Más importante aún, mantener el ojo abierto significaba la muerte inevitable de todo ser viviente en su línea de visión, convirtiendo cada momento de vigilia en una masacre involuntaria. Así, Valor aprendió a mantener su párpado cerrado en todo momento, transformando su rostro en una máscara permanente de concentración, mientras luchaba por contener el poder que amenazaba con escapar en cualquier instante. El párpado mismo, expuesto constantemente a la energía corrosiva del ojo, había desarrollado una piel gruesa y correosa, endurecida por la magia oscura hasta volverse casi impenetrable. Sin embargo, incluso este párpado reforzado requería una fuerza sobrehumana para levantarse, pues el peso de la energía contenida lo mantenía sellado como si toneladas de piedra presionaran sobre él desde el interior. A medida que Valor crecía en poder y asumía el liderazgo de los fomorianos, tras la muerte de su padre en batalla, la logística de utilizar su ojo en combate se convirtió en un aspecto crucial de su estrategia militar. El rey gigante no podía simplemente abrir su ojo cuando lo deseaba. El esfuerzo físico requerido superaba incluso su formidable fuerza titánica. Fue así como Valor instituyó una de las prácticas más singulares y macabras de su reinado: la Orden de los Levantadores del Párpado. Estos no eran guerreros ordinarios, sino los más fuertes y leales de todos los fomorianos, seleccionados específicamente por su fuerza bruta y su inquebrantable devoción a su rey. Su única función era acompañar a Valor al campo de batalla y, cuando llegara el momento crucial del combate, usar cuerdas y ganchos especialmente diseñados para asirse al párpado maldito y levantarlo mediante esfuerzo coordinado. Hombres de fuerza extraordinaria, tirando al unísono con cada fibra de músculo en sus cuerpos,
apenas lograban elevar el párpado lo suficiente para que el ojo maligno quedara expuesto y liberara su poder devastador sobre los enemigos congregados. El proceso de abrir el ojo era en sí mismo un espectáculo de terror calculado que Valor utilizaba para máximo efecto psicológico en el campo de batalla. Cuando las fuerzas enemigas se reunían frente a las huestes fomorianas, confiadas en su número o en su destreza marcial, Valor se adelantaba, su forma colosal proyectando una sombra que parecía devorar la luz misma del día. Los levantadores del párpado tomaban sus posiciones, asegurando los ganchos de hierro negro en los bordes del párpado, mientras el ejército enemigo observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión creciente. Entonces, a una señal de Valor, los guerreros comenzaban a tirar con fuerza sincronizada, sus músculos tensándose bajo la piel mientras gruñaban por el esfuerzo sobrehumano requerido. El párpado comenzaba a levantarse milímetro a milímetro, y con cada fracción de apertura, un resplandor enfermizo de luz verdosa comenzaba a filtrarse desde debajo, pulsando con una energía maligna que hacía que el aire mismo vibrara con anticipación mortal. Los guerreros enemigos, inicialmente burlones o desafiantes, comenzaban a sentir un terror primitivo reptando por sus espinas dorsales, un instinto ancestral que les gritaba que huyeran, que se alejaran de lo que estaba por ser revelado. Cuando el ojo finalmente quedaba completamente abierto, la destrucción que seguía era absoluta e indiscriminada. Un rayo de energía pura, visible como una distorsión ondulante en el aire similar al calor que se eleva del desierto, emanaba del orbe maldito y barría el campo de batalla como la guadaña de la muerte misma. Filas enteras de guerreros caían simultáneamente, sus cuerpos marchitándose y desmoronándose en ceniza, antes de que pudieran siquiera comprender lo que les estaba sucediendo. Los escudos, sin importar cuán gruesos o bendecidos por qué magia, ofrecían menos protección que pergamino contra llamas. El poder del ojo los atravesaba como si no existieran. Las armaduras de bronce y hierro se oxidaban instantáneamente, convirtiéndose en polvo rojizo que se desprendía de los cuerpos ya muertos de quienes las portaban. Incluso la tierra sobre la que los guerreros habían estado parados quedaba marcada, esterilizada, incapaz de sostener vida durante generaciones posteriores. El silencio que seguía a cada apertura del ojo era total y absoluto, interrumpido solo por el gemido del viento, sobre un campo de batalla que había sido transformado en un cementerio en cuestión de segundos. Pero el poder del ojo maligno cobraba su precio también a Valor mismo. Cada vez que el ojo se abría, el rey gigante sentía como si una parte de su propia esencia vital fuera arrancada y consumida por el hambre insaciable de la energía destructiva. El acto de canalizar semejante poder a través de su ser dejaba a Valor temporalmente debilitado, exhausto de una manera que ninguna batalla convencional jamás había logrado. Sus manos temblaban tras cada uso, su respiración se volvía laboriosa, y un dolor sordo pero persistente pulsaba detrás de la cuenca vacía donde alguna vez había estado su ojo derecho. Los druidas que lo atendían especulaban en susurros que cada uso del ojo acortaba la vida del rey, que el poder que había absorbido de aquellos vapores mágicos fatídicos estaba consumiéndolo lentamente desde dentro, como un veneno de acción gradual pero inevitable. Valor desestimaba estas preocupaciones con la arrogancia característica de quien nunca ha conocido la derrota, convencido de que su poder lo hacía prácticamente inmortal y de que ninguna fuerza en la tierra o en los cielos podría jamás derrotarlo mientras poseyera el ojo maligno. Así, Valor se convirtió en el rey supremo de los fomorianos, su reinado marcado por conquistas brutales y por un terror que se extendía mucho más allá de las fronteras de Irlanda. Su nombre era pronunciado en susurros temerosos en las tierras lejanas, y las madres asustaban a sus hijos desobedientes con historias del gigante cuyo ojo podía matar con una mirada. Los Tuatha Dé Danann, la raza de dioses y semidioses que disputaban el dominio de Irlanda con los fomorianos, habían aprendido a temer los campos de batalla donde Valor hacía su aparición, pues sabían que ninguna estrategia, ninguna magia conocida por sus druidas, podía protegerlos contra el poder del ojo maligno.
Pero en el corazón de su fortaleza de piedra negra, mientras celebraba victoria tras victoria y expandía su dominio sobre tierras cada vez más vastas, Valor permanecía ignorante de la profecía que se tejía en los hilos del destino. Una profecía que vincularía su muerte no con los guerreros que enfrentaba en batalla, sino con la sangre de su propia sangre, con un nieto que aún no había nacido, pero cuya llegada estaba tan inevitablemente destinada como el amanecer que sigue a la noche más oscura. En el apogeo de su poder, cuando Valor reinaba sin rival sobre vastos territorios y su nombre inspiraba terror en los corazones de todos los pueblos de Irlanda, el rey gigante convocó a los druidas más poderosos y visionarios de los fomorianos a su fortaleza. Estos sabios oscuros, guardianes de conocimientos arcanos y lectores de las estrellas y los hilos del destino, fueron llamados para realizar augurios sobre el futuro del reino y la continuidad de la dinastía de Valor. El rey, embriagado por sus conquistas y confiado en su invencibilidad, deseaba conocer la extensión temporal de su dominio y las glorias que aguardaban a su linaje en las generaciones venideras. Durante 3 noches consecutivas, bajo la luz de una luna que parecía sangrar en el cielo nocturno, los druidas realizaron sus rituales de adivinación, consultando las entrañas de bestias sagradas, interpretando el vuelo de cuervos negros como carbón, y leyendo las runas antiguas talladas en huesos de sus ancestros más remotos. El aire en la cámara de adivinación se espesó con el humo de hierbas quemadas y el cántico de palabras en lenguas olvidadas, mientras Valor aguardaba impaciente, su único ojo cerrado pero pulsando con anticipación por las noticias de grandeza futura que esperaba escuchar. Pero cuando los druidas finalmente emergieron de su trance profético, sus rostros estaban pálidos como la muerte, y sus manos temblaban visiblemente bajo las amplias mangas de sus túnicas negras. El más anciano de ellos, un vidente cuya edad superaba la memoria de los vivos y cuyas visiones nunca habían resultado falsas, se adelantó con pasos vacilantes hacia el trono donde Valor esperaba. Sus palabras salieron en un susurro ronco que parecía resonar con el peso de siglos de verdades inevitables, cada sílaba cayendo sobre la cámara como gotas de plomo fundido sobre piedra fría. La profecía que pronunció heló la sangre incluso del poderoso Valor, pues hablaba no de glorias futuras ni de dinastías eternas, sino de muerte y traición desde dentro de su propia sangre. El vidente proclamó que Valor, el invencible rey del ojo maligno, el conquistador que había sometido a incontables enemigos y cuyo poder parecía más allá de cualquier amenaza mortal, moriría a manos de su propio nieto. No habría escape de este destino, declaró el druida con voz temblorosa, pues estaba escrito en las estrellas mismas y tejido en la trama fundamental del universo por las Moiras, que controlaban los hilos de todas las vidas. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto y opresivo, como si la propia fortaleza contuviera la respiración ante la magnitud de lo que acababa de ser pronunciado. Valor permaneció inmóvil en su trono durante largos momentos, su mente titánica procesando las implicaciones de la profecía con la misma eficiencia despiadada con la que planificaba sus campañas militares. La ira que eventualmente estalló de él fue como la erupción de un volcán largo dormido, su voz retumbando por los pasillos de piedra, con una furia que hizo temblar los cimientos mismos de la fortaleza. Exigió saber más detalles. Insistió en que los druidas buscaran alguna manera de evitar o alterar el destino proclamado, pero los videntes solo podían repetir, con creciente desesperación, que algunas verdades estaban más allá incluso del poder de los reyes, y que intentar escapar del destino a menudo era precisamente el camino que conducía a su cumplimiento. Valor, sin embargo, no era un rey que aceptara la derrota sin luchar, ni siquiera cuando el enemigo era el destino mismo. Si la profecía hablaba de un nieto que traería su muerte, entonces la solución era simple en su lógica brutal: asegurarse de que tal nieto nunca llegara a existir. El rey gigante volvió su atención hacia su única descendencia, su hija Eithnew, cuya belleza era legendaria incluso entre los fomorianos, una raza no conocida por la delicadeza de sus rasgos. Eithnew había heredado algo de la majestuosidad de su padre, pero sin la deformidad monstruosa que caracterizaba a la mayoría de su pueblo.
y su rostro poseía una elegancia que había atraído la atención de muchos pretendientes ambiciosos. Para Valor, sin embargo, su hija se había transformado de repente de una fuente de orgullo paternal en un peligro existencial, el vehículo a través del cual la profecía podría cumplirse y traer su destrucción. Con una determinación fría y despiadada, que no admitía sentimentalismos ni afectos familiares, Valor ordenó la construcción de una prisión que mantendría a Eithnew completamente aislada del mundo exterior y, más críticamente, de cualquier hombre que pudiera engendrar con ella el nieto profetizado. No sería una prisión ordinaria de piedra y hierro, sino una maravilla de arquitectura mágica diseñada para ser absolutamente impenetrable. Un lugar donde ni la más poderosa magia ni la más astuta estratagema pudieran lograr acceso. En la isla de Tori, una masa de roca y tierra azotada por los vientos helados del Océano del Norte, lejos de las rutas comerciales y de los asentamientos humanos, Valor ordenó la erección de su obra maestra de confinamiento. La torre que se alzó en aquella isla desolada desafiaba toda descripción ordinaria, pues sus muros no estaban hechos de piedra común, sino de cristal puro, transparente como el agua más clara, pero más duro que el diamante, y reforzado con encantamientos de protección, tejidos por los druidas más hábiles. La estructura se elevaba hacia el cielo, como una aguja de luz congelada, visible desde leguas de distancia, cuando el sol la golpeaba, y la hacía brillar como una estrella caída sobre la tierra. No había puertas visibles en sus paredes lisas y perfectas, ni ventanas que pudieran ser forzadas o escaladas, solo una entrada secreta, conocida únicamente por Valor, y accesible solo mediante magia específica que él mismo controlaba. El interior de la torre, aunque prisionero en naturaleza, había sido amueblado con todo el lujo que correspondía a una princesa fomoriana. Tapices tejidos con hilos de oro y plata, muebles tallados en maderas exóticas, y todas las comodidades que pudieran hacer tolerable una vida en aislamiento perpetuo. Pero ningún lujo podía compensar la realidad fundamental de la existencia de Eithnew. Estaba completamente sola, separada del mundo, por muros que ningún mortal podía penetrar. Valor había asignado solo a 12 doncellas de su corte, para que acompañaran y sirvieran a su hija, todas ellas mujeres de confianza absoluta, juradas bajo pena de muerte, a no revelar jamás la ubicación exacta de la torre, ni permitir que ningún hombre se acercara a Eithnew. Estas doncellas eran transportadas hacia y desde la torre, mediante magia, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro, y habían sido seleccionadas específicamente por su lealtad inquebrantable y su terror hacia la ira de Valor. La vida de Eithnew en su prisión de cristal transcurría en una monotonía dorada, rodeada de belleza pero privada de libertad, mirando a través de los muros transparentes hacia un mundo que podía ver pero nunca tocar. Podía observar las olas rompiendo contra los acantilados de la isla, contemplar las aves marinas que volaban libres por los cielos, y ver las estrellas brillando en la noche oscura, pero siempre desde detrás de una barrera que la separaba de todo lo que anhelaba experimentar. Los años pasaron en esta reclusión forzada, y Eithnew floreció en belleza y gracia a pesar de su cautiverio, aunque su corazón se llenó de una melancolía profunda que ningún lujo podía aliviar. Las doncellas que la acompañaban hacían lo posible por mantener su espíritu elevado, entreteniendo con historias y canciones, pero incluso ellas podían sentir el peso de la tristeza que permeaba la torre de cristal como una niebla invisible. Valor visitaba ocasionalmente a su hija, materializándose en la torre mediante sus propios poderes mágicos, y aunque profesaba amor paternal, Eithnew podía ver en su único ojo la determinación férrea que la mantenía prisionera. El rey gigante se había convencido a sí mismo de que estaba protegiendo no solo su propia vida, sino también la de su hija, razonando que si la profecía nunca se cumplía, Eithnew podría eventualmente ser liberada cuando él mismo encontrara una manera de desafiar o alterar el destino proclamado por los druidas. Pero en el fondo de su corazón, donde ni siquiera su vasta arrogancia podía penetrar completamente, Valor sabía que estaba condenando a su única hija a una vida de soledad perpetua por el pecado de ser el vehículo potencial de su propia destrucción. Desde su torre de cristal en la isla de Tori,
Eithnew permanecía ignorante de los eventos que se desarrollaban en el mundo exterior, de las batallas que su padre libraba y de los enemigos que conspiraban contra el dominio fomoriano. No sabía que entre los Tuatha de Danann, la raza divina que disputaba el control de Irlanda con su pueblo, había guerreros y magos que conocían de su existencia y de la profecía que la rodeaba. No sabía que su destino, aunque aparentemente sellado por los muros impenetrables de su prisión, estaba a punto de tomar un giro que ni siquiera el poderoso Valor, con toda su magia y toda su fuerza, había podido prever ni prevenir. Las profecías, como los druidas habían advertido, tienen una manera de cumplirse precisamente porque aquellos que intentan evitarlas toman acciones que, sin saberlo, las hacen posibles. Y así, mientras Valor se congratulaba a sí mismo por haber encontrado la solución perfecta para engañar al destino, las fuerzas del universo ya estaban conspirando para demostrar la futilidad de tal arrogancia mortal. Entre los Tuatha de Danann, la raza divina que habitaba las tierras de Irlanda, en perpetuo conflicto con los fomorianos, había un guerrero cuyo nombre resonaba con admiración y respeto en los salones de los dioses: Sian, hijo de Dian Cecht, el médico divino, cuyas habilidades sanadoras eran legendarias incluso entre los inmortales. Sian no era simplemente un guerrero de destreza notable, sino también un maestro de las artes mágicas y un estratega cuya mente aguda había salvado a su pueblo en innumerables ocasiones de la aniquilación, a manos de las fuerzas de Valor. Su rostro era noble, y sus ojos brillaban con una inteligencia que sugería conocimientos más profundos que los que poseían la mayoría de los mortales, o incluso muchos dioses menores. Pero era su valor, su determinación inquebrantable frente a la adversidad, y su deseo ardiente de encontrar una manera de derrotar definitivamente al tirano fomoriano, lo que verdaderamente lo distinguía entre sus hermanos divinos. Sian había escuchado susurros de la profecía que atormentaba a Valor. Rumores que hablaban de un nieto destinado a traer la caída del rey gigante. Y en estos susurros vio no solo una oportunidad, sino un destino que debía ser cumplido a cualquier costo. La búsqueda de información sobre Eithnew y su paradero ocupó años de la vida de Sian, años durante los cuales consultó con los druidas más sabios de su pueblo, interrogó a espías capturados de los fomorianos y estudió textos antiguos que contenían fragmentos de conocimiento sobre las defensas mágicas que Valor había erigido alrededor de su hija. Cada pista lo acercaba más a la verdad. Cada fragmento de información revelaba un poco más del elaborado sistema de protección que el rey gigante había construido. Finalmente, tras una búsqueda que lo había llevado a los confines más remotos de Irlanda, y más allá, Sian descubrió la ubicación de la Torre de Cristal en la isla de Tori, y comprendió la magnitud del desafío que enfrentaba. La torre era, en efecto, impenetrable por medios convencionales. Ninguna fuerza bruta podría romper sus muros encantados. Ningún ejército podría asaltar una fortaleza sin puertas ni ventanas accesibles. Pero Sian no había llegado tan lejos confiando en la fuerza bruta o en tácticas militares convencionales. Su poder residía en su astucia, en su dominio de magias sutiles y transformaciones, y en su capacidad para ver soluciones donde otros solo veían obstáculos imposibles. Con la ayuda de Virog, una druida de los Tuatha de Danann, cuyo conocimiento de las artes mágicas rivalizaba con el de los más poderosos hechiceros fomorianos, Sian elaboró un plan tan audaz como peligroso. Virog poseía el don de la transformación y el transporte mágico, capaces de burlar incluso las defensas más sofisticadas si se aplicaban con la precisión y el conocimiento adecuados. Durante semanas, la druida estudió los patrones de magia que protegían la torre, identificando las sutiles fluctuaciones en los encantamientos que ocurrían cuando las doncellas servidoras eran transportadas hacia y desde el interior. Estas fluctuaciones momentáneas, aunque duraban solo fracciones de segundo, eran suficientes para alguien con las habilidades de Virog, quien podría explotar estas brechas temporales para infiltrar a alguien en la torre sin activar las alarmas mágicas que Valor había establecido. El plan requería una sincronización perfecta y una dosis considerable de suerte, pues un solo error
podría alertar al rey gigante y condenar tanto a Cian como a Eithnew a destinos peores que la muerte. Pero Cian, convencido de la rectitud de su causa y de la necesidad de cumplir la profecía para liberar a Irlanda del yugo fomoriano, aceptó los riesgos sin vacilación. Una noche sin luna, cuando las estrellas brillaban como diamantes sobre el océano negro y las olas golpeaban contra los acantilados de Tori con una furia que ahogaba todos los demás sonidos, Virok ejecutó su magia. Envolviendo a Cian en encantamientos de ocultamiento y transformación, la druida aprovechó el momento preciso en que una de las doncellas era transportada de regreso a la torre tras una breve visita al mundo exterior. En ese instante infinitesimal de vulnerabilidad en las defensas, Virok insertó a Cian en el flujo mágico, camuflándolo entre los patrones de energía de tal manera que los encantamientos de valor lo percibieron como parte del transporte autorizado en lugar de como una intrusión hostil. La sensación de ser transportado mágicamente era indescriptible, como si cada átomo de su ser fuera desensamblado y luego reconstruido en otra ubicación. Un proceso que duraba menos de un parpadeo, pero que parecía extenderse por una eternidad de disolución y reformación. Cuando Cian materializó dentro de la torre de cristal, encontrándose súbitamente en una cámara iluminada por lámparas de aceite perfumado y decorada con una opulencia que contrastaba brutalmente con la naturaleza de prisión del lugar, supo que había logrado lo imposible. Había penetrado las defensas que el rey más poderoso de los fomorianos había considerado impenetrables. Eithnew, quien pasaba sus días en una rutina monótona de lectura, bordado y contemplación melancólica, se sobresaltó violentamente cuando detectó la presencia de un extraño en su santuario forzado. Durante años no había visto a ningún hombre aparte de su padre en sus breves y esporádicas visitas, y la aparición súbita de Cian, con su porte noble y sus ojos brillantes con determinación, y algo más que ella no podía identificar inmediatamente, la dejó sin palabras. Las doncellas que la servían entraron en pánico, gritando y corriendo para alertar a alguien, aunque no había nadie que pudiera escucharlas en aquella torre aislada del mundo. Cian, consciente de que su tiempo era limitado antes de que las protecciones mágicas detectaran su presencia y alertaran a Valor, habló rápidamente, su voz cargada con urgencia, pero también con una calidez que inmediatamente calmó parte del terror de Eithnew. Le explicó quién era, por qué había venido, y le reveló la profecía que su padre había intentado frustrar mediante su encarcelamiento. Más importante aún, Cian le habló de un mundo más allá de los muros de cristal, un mundo de libertad y posibilidades que ella solo había podido observar, pero nunca experimentar, y le ofreció algo que ninguna cantidad de lujo podía proporcionarle: esperanza. Lo que sucedió en aquella torre durante las horas que siguieron fue tanto un acto de rebelión contra la tiranía de Valor como el cumplimiento inevitable de un destino escrito en las estrellas mucho antes de que cualquiera de los participantes naciera. Eithnew, que había vivido toda su vida adulta como un peón en el intento de su padre de engañar al destino, se encontró de repente confrontada con una elección que era únicamente suya. Podía alertar a las guardias mágicas y condenar a Cian, preservando su seguridad pero perpetuando su prisión, o podía abrazar la oportunidad que el destino le había enviado en forma de este guerrero divino. En los ojos de Cian, Eithnew vio no solo determinación y valor, sino también una compasión genuina por su situación y un respeto por su persona que su padre nunca le había mostrado verdaderamente. La atracción entre ellos fue instantánea y poderosa, una conexión que trascendía la simple atracción física para tocar algo más profundo y fundamental. Durante aquella noche, mientras las estrellas giraban en los cielos sobre la isla de Tori y las olas continuaban su asalto eterno contra las rocas, Cian y Eithnew se unieron no solo en cuerpo, sino también en espíritu, un acto de amor y desafío que sellaría el destino de Valor y cambiaría el curso de la historia de Irlanda para siempre. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo oriental de tonos rosados y dorados, Cian supo que debía partir antes de que las protecciones mágicas, que habían sido engañadas pero no desactivadas, finalmente detectaran su presencia prolongada. Virok, que había mantenido su vigilia desde el exterior, sintió el momento preciso para extraer a Cian de la torre,
usando el mismo método por el cual lo había infiltrado. La despedida entre los amantes fue breve pero cargada con emociones que las palabras no podían expresar adecuadamente. Sian prometió a Ethniu que regresaría, que encontraría una manera de liberarla de su prisión de cristal, pero ambos sabían en sus corazones que tales promesas podrían ser imposibles de cumplir dadas las circunstancias. Ethniu, por su parte, le entregó un amuleto que había llevado desde su infancia, un talismán de protección, que esperaba mantuviera a Sian a salvo en las batallas venideras. Entonces, en un destello de luz mágica, Sian desapareció, transportado de regreso al mundo exterior, y dejando a Ethniu sola una vez más en su torre, pero ahora con una diferencia fundamental. Llevaba dentro de ella la semilla del niño que la profecía había predicho, el nieto que traería la caída de valor del ojo maligno. Los meses que siguieron fueron de ansiedad creciente para Ethniu, mientras su embarazo se volvía cada vez más evidente. Las doncellas que la servían, al darse cuenta de su condición, fueron presa del pánico absoluto, conscientes de que cuando Valor descubriera lo que había ocurrido, su ira sería apocalíptica, y probablemente las incluiría a ellas en su venganza. Intentaron ocultar el embarazo el mayor tiempo posible, usando ropas holgadas y manteniendo a Ethniu alejada de las áreas de la torre, donde la magia de vigilancia de Valor era más fuerte. Pero tales esfuerzos estaban condenados al fracaso desde el principio, pues no había manera de ocultar indefinidamente una verdad tan fundamental. Cuando finalmente llegó el momento del parto, Ethniu dio a luz no a uno, sino a 3 niños varones, trillizos cuya llegada al mundo fue acompañada por señales portentosas. Las estrellas brillaron con intensidad inusual. Las olas del océano se calmaron completamente, y un silencio sobrenatural descendió sobre la isla de Tori. Los 3 bebés eran hermosos y saludables, llorando con vigor mientras las doncellas los envolvían en mantas suaves, pero su mismo nacimiento era la sentencia de muerte tanto para ellos como para su madre una vez que Valor se enterara de su existencia. La noticia del nacimiento de los trillizos llegó a oídos de Valor, con la inevitabilidad de una tormenta que se había estado gestando en el horizonte durante demasiado tiempo. La furia del rey gigante fue cataclísmica, una explosión de ira tan intensa que las piedras de su fortaleza temblaron, y los guerreros más valientes de su corte retrocedieron aterrorizados ante la manifestación de su cólera. Sin perder un instante, Valor se transportó mágicamente a la torre de cristal en Tori, su forma colosal materializándose con un trueno que hizo añicos varios paneles de los muros que había construido para mantener a su hija prisionera. Las doncellas cayeron de rodillas, suplicando misericordia que sabían no llegaría, mientras Ethniu abrazaba protectoramente a sus 3 hijos recién nacidos contra su pecho. La mirada de Valor, manteniendo su ojo maligno cerrado, pero irradiando furia desde cada línea de su rostro deformado, cayó sobre los bebés con un odio que trascendía lo racional y entraba en el territorio de la locura absoluta. Estos niños inocentes representaban todo lo que él había temido, la materialización física de la profecía que había intentado prevenir mediante años de precauciones elaboradas, y su existencia misma era una afrenta intolerable a su poder y su voluntad. Sin ceremonia ni vacilación, Valor arrancó a los 3 bebés de los brazos de Ethniu, ignorando los gritos desgarradores de su hija y las súplicas desesperadas de las doncellas. Con los niños envueltos en una sola manta, el rey gigante salió de la torre y caminó hacia los acantilados que bordeaban la costa norte de la isla, donde las olas rompían con violencia contra las rocas afiladas cientos de pies más abajo. El viento aullaba como las almas de los condenados, azotando las ropas de Valor y arrancando lágrimas de los ojos cerrados de los bebés, que lloraban con terror instintivo. Cuando llegó al borde del precipicio, Valor sostuvo la manta sobre el abismo durante un momento que pareció extenderse por una eternidad, su mente registrando con satisfacción fría que esta acción eliminaría definitivamente la amenaza de la profecía. Entonces, con un movimiento brusco y despiadado, arrojó el bulto hacia las aguas turbulentas de abajo, observando cómo caía girando a través del aire antes de desaparecer en la espuma blanca, donde las olas chocaban contra las rocas con fuerza demoledora. Valor se dio la vuelta y regresó a su fortaleza,
convencido de que finalmente había vencido al destino y de que la amenaza profetizada había sido eliminada antes de que pudiera materializarse en un peligro real. Pero el destino, como los druidas habían advertido repetidamente, no puede ser engañado tan fácilmente ni derrotado mediante actos de violencia, por brutales que sean. Mientras los 3 bebés caían hacia lo que debería haber sido su muerte, en las rocas y las olas, las corrientes de aire que soplaban desde el océano capturaron la manta, abriéndola como una vela y separando a los 3 niños durante su descenso. 2 de los bebés, desafortunados en su trayectoria, cayeron directamente sobre las rocas dentadas que sobresalían del agua, sus pequeñas formas destrozadas instantáneamente por el impacto con la piedra implacable. Pero el tercero, guiado por fuerzas que solo podían ser descritas como intervención divina o la mano invisible del destino mismo, cayó en un ángulo diferente, su cuerpo diminuto arrojado más lejos de la costa por una ráfaga de viento particularmente fuerte. Este bebé golpeó el agua lejos de las rocas, sumergiéndose en las profundidades oscuras del océano, donde las corrientes submarinas lo atraparon y lo arrastraron lejos de la isla de Tori. En lugar de ahogarse como debería haber ocurrido, el niño fue sostenido por esas mismas corrientes, llevado a través del agua, como si manos invisibles lo guiaran, protegiéndolo del frío mortal y manteniendo su cabeza sobre la superficie el tiempo suficiente para respirar. La corriente llevó al bebé superviviente durante horas, alejándolo cada vez más de Tori, hasta que finalmente lo depositó, exhausto pero vivo, en una playa remota, donde Virog, la druida que había ayudado a Cian, había estado esperando. La hechicera había previsto mediante sus artes adivinatorias la reacción de Valor al descubrir el nacimiento de los nietos profetizados y había estado realizando rituales de protección desde el momento en que supo que Eithnew había dado a luz. Sus encantamientos habían guiado las corrientes de aire y agua, salvando al menos uno de los 3 bebés de la muerte segura y llevándolo a un lugar donde podría ser rescatado y criado lejos de la mirada vigilante de Valor. Virog recogió al niño empapado y tembloroso, envolviéndolo en mantas secas y cálidas, mientras susurraba encantamientos de curación sobre su pequeño cuerpo. Este bebé, el único superviviente de los trillizos, era especial incluso más allá de su nacimiento milagroso. Sus ojos, cuando los abrió para mirar a Virog, brillaban con una luz que ningún niño mortal poseía, una luminosidad que hablaba de un destino extraordinario, y de poderes que aún dormían, pero que algún día despertarían con fuerza terrible y gloriosa. Virog llevó al niño a Cian, quien recibió a su hijo con una mezcla de alegría abrumadora y dolor indescriptible por la pérdida de los otros 2 y por el destino de Eithnew, quien permanecía prisionera en la torre de cristal sin saber que al menos uno de sus hijos había sobrevivido. El bebé fue llamado Luke, un nombre que significaba luminoso o brillante, apropiado para un niño cuyos ojos parecían contener las estrellas mismas. Cian, sabiendo que criar a Luke en las cortes de los Tuatha de Danann lo pondría en peligro constante de ser descubierto por espías fomorianos, confió a su hijo al cuidado de Tailtiu, una reina mortal de gran sabiduría y bondad, que vivía en tierras lejanas donde Valor nunca pensaría en buscar. Bajo la tutela de Tailtiu, Luke creció rodeado de amor y cuidado, pero también con el conocimiento de quién era realmente y del destino que aguardaba su cumplimiento. Desde edad temprana, el niño demostró habilidades que superaban todo lo que incluso los Tuatha de Danann habían visto antes. Dominaba cualquier habilidad que intentaba aprender con facilidad sobrenatural, ya fuera el arte de la guerra, la música, la herrería, la sanación o la magia. Le llamaron Lug Lanfada, Lug de la larga mano, por su habilidad incomparable con la lanza y otros proyectiles, capaz de golpear objetivos a distancias que desafiaban la credibilidad. Mientras Lug crecía en sabiduría y poder, convirtiéndose de un niño extraordinario en un joven guerrero de capacidades divinas, las tensiones entre los Tuatha de Danann y los fomorianos continuaban escalando hacia una confrontación inevitable. Valor, convencido de que había eliminado la amenaza profetizada, había intensificado su dominio tiránico sobre Irlanda,
imponiendo tributos cada vez más opresivos sobre los pueblos sometidos y expandiendo su territorio mediante conquistas brutales. Los Tuatha de Danann, aunque poderosos, habían sufrido derrotas costosas contra las fuerzas de Valor, particularmente cuando el rey gigante abría su ojo maligno en el campo de batalla, convirtiendo la victoria en derrota mediante un solo acto de destrucción masiva. El rey de los Tuatha de Danann en aquel tiempo era Nuada, un guerrero noble, pero que había perdido su brazo en batalla, y con él, según las leyes divinas, su derecho a gobernar. La situación se había vuelto desesperada, y los dioses sabían que necesitaban un campeón, un líder que pudiera unir a su pueblo disperso y conducirlos contra la amenaza fomoriana de una vez por todas. Fue entonces cuando Lugh, ahora un hombre en la plenitud de su poder, y consciente completamente de su herencia y su destino, llegó a la corte de los Tuatha de Danann. Su aparición fue como el amanecer después de una noche interminable de oscuridad y desesperación. Lugh no solo era maestro en una habilidad, sino en todas las artes conocidas por los dioses. Guerrero incomparable, herrero capaz de forjar armas de poder legendario, poeta cuyas palabras podían mover montañas, sanador que podía restaurar incluso a los mortalmente heridos, y mago cuyo dominio de las fuerzas arcanas rivalizaba con los druidas más antiguos. Cuando los Tuatha de Danann lo reconocieron como el hijo de Sian, y, más significativamente, como el nieto de Valor, cuya existencia el rey gigante creía haber eliminado años atrás, supieron que el momento profetizado finalmente había llegado. Lugh fue aclamado como el nuevo rey de los Tuatha de Danann, el campeón que los conduciría en la batalla final contra los fomorianos, y comenzó inmediatamente a prepararse para el enfrentamiento que decidiría el destino de Irlanda para todas las eras venideras. La convocatoria a la batalla fue enviada, y ambos bandos comenzaron a reunir sus fuerzas para el conflicto que todos sabían sería definitivo. El lugar elegido para este choque titánico fue la llanura de Mac Tuired, un extenso campo abierto donde dos ejércitos podrían desplegarse completamente y donde no habría posibilidad de retirada ni escape para los derrotados. Los Tuatha de Danann marcharon bajo los estandartes de Lugh, sus filas hinchadas no solo con guerreros divinos, sino también con mortales que habían sufrido bajo el yugo fomoriano y que ahora veían en este joven rey luminoso una esperanza de liberación. Los fomorianos, por su parte, avanzaron como una marea de oscuridad. Su número vasto y sus formas monstruosas, diseñadas para inspirar terror en los corazones de sus enemigos. Y al frente de esta horda oscura cabalgaba Valor, su forma titánica visible desde leguas de distancia, su párpado firmemente cerrado sobre el ojo maligno, pero listo para ser abierto en el momento crucial que decidiría la batalla. El destino, después de años de preparación y evasión, finalmente reuniría a abuelo y nieto en el campo de Mac Tuired, y el mundo contendría su aliento mientras aguardaba el cumplimiento de la profecía que había sido proclamada tantos años atrás. La mañana de la batalla de Mac Tuired amaneció con un silencio pesado, casi sagrado, como si el mundo mismo contuviera el aliento ante lo que estaba a punto de acontecer en aquellas vastas llanuras. El cielo, cubierto por nubes bajas de un gris acerado, parecía inclinarse sobre la tierra para presenciar más de cerca el choque de fuerzas que decidiría el destino de Irlanda. Sobre la hierba húmeda por el rocío se desplegaban dos ejércitos colosales, enfrentados en una tensión casi insoportable antes del primer grito de guerra, antes del primer choque de acero. De un lado, los Tuatha de Danann, resplandecientes en armaduras bruñidas y portando estandartes que representaban los dones de los dioses y las artes que dominaban: la forja, la magia, la curación, la música, la guerra. Del otro, los fomorianos, una marea oscura de formas monstruosas y colosales, avanzando como una tempestad de sombras, sus armas toscas pero devastadoras, sus estandartes hechos de pieles y huesos de enemigos vencidos. En el horizonte, como una montaña viviente que hubiera despertado de un sueño de eras, se alzaba Valor, el rey del ojo maligno, avanzando paso a paso con la inevitabilidad de una catástrofe. Lugh, el de la larga mano,
cabalgaba al frente de los Tuatha de Danann, y su sola presencia parecía infundir valor en los corazones de todos los que lo seguían. Su armadura, forjada por las manos más hábiles de su pueblo y bendecida por los druidas con encantamientos de protección, brillaba con una luz dorada que contrastaba con el cielo gris y la oscuridad del ejército fomoriano. En su mano derecha sostenía una lanza de longitud prodigiosa, un arma legendaria cuyo filo parecía absorber la luz y al mismo tiempo emitir un resplandor interno, como si una estrella hubiera sido atrapada dentro del metal. Esa lanza no era un arma común, sino un instrumento de destino, forjada para cumplir la profecía que se cernía sobre Valor desde hacía tantos años. En el corazón de Luke se mezclaban emociones intensas y contradictorias. La ira por el sufrimiento que Valor había infligido a Irlanda, la determinación de liberar a su pueblo, y una sombra de melancolía por el vínculo de sangre que lo unía a aquel coloso al que debía destruir. Sin embargo, sabía que no había espacio para la duda en aquel día, porque la mínima vacilación podría significar la aniquilación total de los suyos, bajo la mirada del ojo maligno. El choque inicial entre los dos ejércitos fue una sinfonía de caos y violencia, una colisión de fuerzas primordiales que hizo temblar la tierra y estremecerse el aire. Las lanzas volaron como bandadas de aves de hierro. Las espadas se encontraron en destellos cegadores. Los gritos de guerra se mezclaron con los alaridos de dolor de los heridos y el rugido profundo de los gigantes fomorianos cayendo al suelo. Magos de ambos bandos desataron conjuros que retorcían la realidad misma, invocando llamas que no ardían con fuego ordinario, vientos que cortaban como cuchillas y sombras que cobraban forma y atacaban como bestias hambrientas. Durante un tiempo que pareció interminable, ninguno de los bandos obtuvo ventaja decisiva. La batalla oscilaba como un péndulo sangriento, inclinándose primero hacia un lado y luego hacia el otro. Pero en el fondo del campo, protegido por filas de guerreros monstruosos, Valor observaba, su gigantesco párpado aún cerrado sobre el ojo que lo había hecho invencible tantas veces antes. Sabía que no habría necesidad de prolongar aquel combate más allá de lo necesario. Bastaría con que el momento fuera el adecuado y su ojo se abriera para que la balanza se inclinara de manera definitiva a favor de los fomorianos. Cuando Valor juzgó que el momento había llegado, avanzó hacia el frente con pasos que hacían vibrar el suelo, como si un terremoto hubiera comenzado en el corazón de la llanura. A su alrededor, los levantadores del párpado tomaron sus posiciones, esos guerreros de fuerza colosal, cuyo deber exclusivo era desatar el poder del ojo maligno. Cada uno de ellos sujetó una cuerda gruesa, rematada con ganchos de hierro negro, que se aferraban al párpado sellado como manos metálicas hambrientas. Los Tuatha de Danann, al ver a Valor avanzar y a sus sirvientes prepararse para abrir el ojo, sintieron un escalofrío de terror recorrer sus filas. Muchos de ellos recordaban historias de batallas anteriores, donde ejércitos enteros habían sido reducidos a ceniza, en el tiempo que toma pronunciar una sola palabra. Un murmullo de alarma se extendió como una ola entre sus filas, pero Luke se adelantó, levantando su lanza y su voz al mismo tiempo, llamando a sus compañeros a mantenerse firmes. Sabía que no podía permitir que el miedo los dominara, porque una sola mirada de Valor bastaría para convertir la valentía en polvo y la esperanza en nada. Los levantadores del párpado comenzaron su tarea, tirando de las cuerdas con toda la fuerza de sus cuerpos, sus músculos marcados por años de servicio a un rey cuyo poder desafiaba la comprensión. El párpado de Valor, grueso como la corteza de un árbol milenario y pesado, con la energía acumulada del ojo, comenzó a levantarse lentamente, revelando un resplandor enfermizo de luz verdosa que se filtraba por la rendija cada vez mayor. El aire alrededor del rey gigante se tornó denso y vibrante, cargado con una electricidad maligna que erizaba la piel incluso de aquellos que estaban lejos. El tiempo pareció ralentizarse, cada instante dilatado por la anticipación del desastre inevitable que se desataría en cuanto el ojo quedara completamente abierto. Muchos guerreros, Tuatha de Danann, apartaron la mirada instintivamente. Algunos incluso cerraron los ojos, sabiendo que mirar directamente a ese orbe maligno significaría la muerte instantánea.
Pero Luke, en lugar de retroceder, avanzó con paso firme, sus ojos fijos no en el ojo mismo de Valor, sino en el lugar preciso donde sabía que debía dirigir su ataque. Cuando el párpado se elevó lo suficiente, el ojo de Valor quedó al descubierto, un orbe colosal que no pertenecía al reino de lo natural ni de lo divino, sino a algún abismo intermedio de pura destrucción. En su superficie se arremolinaban colores enfermizos, verdes y amarillos, que no existían en ninguna otra cosa viva, y su pupila era un pozo sin fondo que parecía absorber la luz que lo rodeaba. Al abrirse por completo, una ola de energía invisible se expandió hacia afuera, barriendo la primera línea de los Tuatha de Danann con la misma facilidad con la que el fuego devora hierba seca. Guerreros que, un momento antes habían estado vivos, gritando y combatiendo, fueron reducidos en un parpadeo a montones de ceniza gris que el viento comenzó a dispersar, como si nunca hubieran existido. El silencio que siguió a ese primer estallido de destrucción fue breve pero absoluto, una pausa en la que todos, amigos y enemigos por igual, comprendieron que el poder de Valor seguía siendo tan apabullante como siempre. Sin embargo, en esa misma pausa, Luke vio su oportunidad, el instante breve y precioso en el que la atención de Valor estaba completamente enfocada en su propio acto de destrucción, sin sospechar que su propia ruina estaba a punto de ser desatada. Luke plantó firmemente los pies en la tierra de Mag Tuired, sintiendo bajo sus botas el pulso profundo de la tierra misma, como si Irlanda entera contuviera el aliento y depositara en él todas sus esperanzas. Elevó su lanza, esa arma que era más que metal y madera, que era una extensión de su voluntad y del destino que lo había moldeado desde antes de su nacimiento. Con un movimiento fluido, lleno de gracia letal, Luke lanzó la lanza con toda la fuerza de su brazo, pero también con toda la precisión de un maestro absoluto de todas las artes. El arma voló por el aire, describiendo un arco perfecto, cortando a través del viento cargado de energía maligna, como si éste no existiera. Durante un instante suspendido fuera del tiempo, la lanza pareció flotar frente al ojo maligno, como si incluso la destrucción absoluta dudara ante el instrumento de su propia condena. Luego, con un impacto que resonó como un trueno a través de la llanura, la lanza atravesó el ojo de Valor, penetrando el orbe con una fuerza imparable y emergiendo por la parte posterior de su cráneo en una explosión de luz y sombra. El rugido que escapó de la garganta de Valor en ese momento fue un sonido que ningún mortal había escuchado jamás y que nunca volvería a repetirse. Un alarido de agonía cósmica que parecía mezclar el bramido de 1000 tormentas con el crujido de montañas partiéndose en dos. El ojo maligno, perforado por la lanza de Luke, estalló en una lluvia de energía descontrolada que se desparramó hacia atrás, cayendo sobre las filas de los propios fomorianos. Allí donde la mirada destructiva de Valor había estado dirigida siempre hacia sus enemigos, ahora su poder, vuelto en contra de sí mismo por la lanza del nieto profetizado, comenzó a arrasar las filas de sus propios soldados. Filas enteras de monstruos fomorianos fueron desintegradas, sus cuerpos deshechos en ceniza por la energía desbocada del ojo moribundo. El caos se apoderó del ejército oscuro, que no lograba comprender cómo el arma que había sido su mayor ventaja se había convertido en el instrumento de su aniquilación. Valor, tambaleándose como una torre que hubiera perdido sus cimientos, dio varios pasos vacilantes hacia atrás, cada uno de ellos provocando temblores en la tierra y derribando a quienes estaban demasiado cerca. Su mano colosal se llevó al rostro en un gesto instintivo, tratando inútilmente de contener la destrucción que emanaba de la cuenca destrozada donde había estado su ojo. Pero era demasiado tarde. El poder que había acumulado durante años de uso y represión ya no podía ser contenido. Luke, observando a su abuelo caer, sintió una mezcla compleja de emociones, una ola de compasión fugaz por aquel ser que, en su deseo de escapar al destino, había condenado a tantos otros. Sin embargo, no se permitió a sí mismo vacilar, porque sabía que mientras Valor siguiera en pie, por muy debilitado que estuviera, la amenaza de su poder no habría sido completamente erradicada. La profecía no pedía solo la herida del rey gigante, sino su caída definitiva,
la destrucción total del tirano cuyo ojo había traído tanta muerte a Irlanda. Finalmente, con un estruendo que eclipsó incluso el ruido de la batalla, Valor cayó de espaldas sobre la llanura de Mac Tuired. El impacto levantó una nube de polvo y fragmentos de tierra que se elevaron hacia el cielo como una columna de humo, oscureciendo por un momento el sol y sumiendo el campo de batalla en una penumbra extraña. Cuando el polvo comenzó a asentarse, quedó claro que el cuerpo de Valor se había convertido en algo más que un simple cadáver. La tierra bajo su espalda se había hundido, como si la misma Irlanda hubiera sido moldeada por el peso de su caída. En algunas versiones antiguas del relato, se diría que el lugar donde su cabeza golpeó el suelo se convirtió en una colina o un lago, un recordatorio físico del momento en que la tiranía fomoriana fue derrotada. Los fomorianos, que habían sobrevivido al caos inicial, vacilaron al ver a su rey caído, y ese momento de duda fue suficiente para que los Tuatha de Danann, con un grito de guerra renovado, lanzaran un contraataque devastador. Sin la guía de Valor y sin el terror que su ojo había inspirado, el ejército fomoriano comenzó a desmoronarse, convirtiéndose de una fuerza aparentemente invencible en una masa desorganizada de criaturas que solo pensaban ya en huir. Los Tuatha de Danann, liderados por Lugh, aprovecharon esta desintegración del orden enemigo para asegurar una victoria completa. Uno a uno, los campeones fomorianos fueron derribados, y aquellos que no cayeron en el campo de batalla se dispersaron hacia las costas y las islas remotas, donde se desvanecerían con el tiempo en sombras y leyendas. Con la caída de Valor y la derrota de su ejército, la tiranía que había mantenido a Irlanda bajo opresión durante generaciones se quebró como una cadena demasiado tensa finalmente rota. La llanura de Mac Tuired, que poco antes había sido un escenario de muerte y destrucción, se convirtió en el lugar donde nació una nueva era, marcada por la libertad y el dominio de los Tuatha de Danann. Sin embargo, la historia de Valor y su ojo maligno no terminó con su caída física sobre la llanura. El simbolismo de su ojo destructor, capaz de matar con una sola mirada, y que finalmente se volvió contra sí mismo, se arraigó profundamente en el imaginario de los pueblos celtas. En él vieron una metáfora poderosa del poder desmedido, de la capacidad de destrucción, que, cuando se ejerce sin control ni sabiduría, termina consumiendo no solo al enemigo, sino también a quien lo porta. Valor representaba la tiranía absoluta, el deseo enfermizo de controlar el destino, incluso a costa de sacrificar a los propios hijos y nietos, y su fin atado a la profecía era una lección imborrable sobre la imposibilidad de escapar al destino cuando éste ha sido tejido por fuerzas superiores. El ojo, en la tradición celta, comenzó a asociarse no solo con la visión y el conocimiento, sino también con el peligro de una mirada que puede herir, de una vigilancia opresiva que destruye en lugar de proteger. Lugh, por su parte, se convirtió en la antítesis luminosa de su abuelo, un héroe de luz que, aunque también poderoso y formidable, encarnaba un tipo diferente de autoridad. Mientras Valor utilizaba su ojo para aniquilar, Lugh utilizaba su mirada para comprender, para unir a diferentes pueblos y disciplinas bajo un mismo propósito. Su victoria sobre Valor no fue solo física, sino también simbólica. La luz superando a la oscuridad, el conocimiento equilibrado venciendo al poder descontrolado, la juventud destinada reemplazando a una vieja tiranía que se resistía a morir. En los siglos posteriores, las historias sobre su enfrentamiento serían contadas una y otra vez alrededor de hogueras, en festivales y en noches de invierno, transmitiendo no solo la emoción de una batalla épica, sino también la reflexión profunda sobre los peligros del poder absoluto. En el trasfondo de todas estas narraciones, el ojo maligno de Valor siguió brillando como un símbolo ominoso, una advertencia eterna escondida en la mitología celta. Recordaba a quienes escuchaban la historia que cualquier poder, por muy grande y temible que sea, puede volverse en contra de su dueño si éste lo utiliza sin mesura ni responsabilidad. Recordaba también que las profecías, esos susurros del destino que tantas veces los reyes intentan ignorar o evitar, suelen cumplirse precisamente gracias a los actos desesperados de quienes buscan escapar a su sentencia. Valor,
El gigante cuyo ojo podía matar con una mirada. Había hecho todo lo posible para impedir que su nieto naciera. Y sin embargo, esos mismos actos se convirtieron en los peldaños que condujeron al nacimiento de Luke y a su propia destrucción. Así, la figura de Valor quedó grabada en la mitología irlandesa como un titán trágico, colosal en poder y en caída. Una presencia que se alza desde las profundidades del pasado para recordar a cada generación los peligros de la tiranía, el abuso de la fuerza y el intento de dominar lo inevitable. Su ojo, ahora ciego y destruido, sigue mirando simbólicamente desde las leyendas, no ya con odio destructor, sino como un recordatorio silencioso de que ninguna oscuridad es eterna, y de que siempre, en algún lugar, se prepara un héroe de luz destinado a alzarse. En las brumas de Irlanda, cuando la niebla se cierne sobre las colinas y el viento susurra entre las piedras antiguas, algunos dicen que aún pueden sentir el eco distante de su caída y el resplandor final de su ojo extinguiéndose para siempre. Y en ese eco, en ese último destello, reside el legado perdurable del ojo destructor. Una historia de terror, de destino y de redención, que mantiene vivo el corazón mismo de la mitología celta.